Hola a todos, muy buenas tardes. Yo soy Paloma Cuevas y me siento muy feliz de compartir con todos ustedes Abra Palabra, como todos los jueves a las 17 horas a través de la Dirección de Cultura de Toluca Capital. En esta ocasión con una recomendación espectacular para esta semana. Anticitera, Artefacto Dentado, de Aura García Junco, publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro. Hola, yo soy Aura García Junco, nací en la Ciudad de México y estudié letras clásicas. El año pasado publiqué una novela en el Fondo Editorial Tierra Adentro que se llama Anticitera, Artefacto Dentado, y les voy a hablar un poco de qué trata y también especialmente de cómo fue el proceso de escribirla y de armarla. Esa novela que parecía inconclusa, en realidad nos provee de muy ricos momentos para tratar de comprender la mente de algunos genios maravillosos. De no haber sido por una tormenta en la rocosa isla griega de Anticitera, hace poco más de un siglo, uno de los objetos más desconcertantes y complejos del mundo antiguo, tal vez no habría sido descubierto jamás. Tras refugiarse en la isla, un equipo de buscadores de esponjas marinas decidieron ver si tenían suerte bajo las aguas, y se toparon con los restos de una galera romana que había naufragado en medio de otra tormenta hacía más de 2000 años, cuando el Imperio Romano comenzó a conquistar las colonias griegas en el Mediterráneo. Llamado el mecanismo de Anticitera, este invento creado por los griegos hace un par de milenios ha resultado ser la primera computadora analógica mecánica, con una tecnología tal que podía presagiar entornos astrales, eclipses y diversas efemérides. Anticitera es un invento que bien podría servir para cualquier cosa y que sin embargo Aura García Junco utiliza como pretexto perfecto para dar rienda suelta a su imaginación y presentar un muy interesante abanico de oportunidades en el que se empalman relatos aparentemente inconexos que refrescan a la literatura contemporánea. Y bueno, la complejidad de este libro a lo mejor está muy bien explicada justamente en un pequeño textito que es el que da inicio, que justamente dice así: para seguir el recorrido de una gota a través de este mecanismo, bastaría con unir los puntos que Herón de Alejandría trazó en su mapa de armado. En cambio, para entender las repercusiones de su invento, habría que seguir la gota desde el momento en que sale y toca las manos de quien puso la moneda. Yo creo que esto está tremendamente ligado con la fuerza de las palabras, de las historias y de la literatura. Desconocemos las repercusiones que la existencia de algún objeto tiene, como en este caso el mecanismo de Anticitera, que nos lleva a esta historia que se encuentra dividida en tres partes, siendo la primera de ellas la invención del cosmos, en donde comprenderemos un poco de la mente obsesiva y apasionada de aquellos que se atreven a crear. Y para muestra pues un botón, vamos a leer un textito pequeño que se llama Luna y que dice así: era casi por completo de madera oscura, la ropa que la cubría estaba hecha de tul y sus cabellos eran hebras de plata. Luna, la llamaba el chico, que con amor la ponía en su base. Ella lo odiaba. Cuando él entraba al cuarto, la larga tortura daba comienzo. Se acercaba a ella y acariciaba sus cabellos, verificaba sus articulaciones y los detalles de su rostro. Y si había algo roto, lo enmendaba con delicadeza. Después, el chico prendía la base de la máquina. En pocos minutos, un vapor hirviente se colaba bajo las plantas de los pies de Luna. El suelo empezaba a moverse en círculos y los ojos de Zafiro miraban en cuarto a dar vueltas. Sus miembros se dislocaban en todas direcciones en una danza macabra. Luna sentía vértigo y calor, la carne de madera chamuscada, los miembros golpeándose entre ellos en una pelea contra sí misma. Por unos segundos en cada vuelta, ella veía la cara de gozo del niño. Y bueno, de esta misma primera parte también viene la fábula de Anticitera. Si giras esta palanca, Selene acelera su curso y las estrellas a su alrededor cambian. El niño miró con ojos lunares el aparato. Así es, unas pocas palancas y círculos conectados pueden mover el universo. Heraclea mostraba sus monolitos gigantescos, y el mar sostenía sobre su vientre las naves llenas de mercancías. Padre e hijo observaban en la barca oscilante la máquina. El pequeño no se atrevía a tocarla.
ahí entre sus manos del padre, tan cerca que el brillo del metal deslumbraba sus ojos, estaba el objeto más complejo que había visto, y su corazón intuía lo que su mente no podía armar del todo: la posibilidad de cambiar el orden de la bóveda celeste, de acelerar el curso del tiempo y la de por sí breve existencia humana. Y en esta marca es donde crece el grano, y en esta otra donde los dioses suspiran y el invierno llega. Egipto, el fértil, mostraba ya la luz de sus faros, y el niño acercaba poco a poco su mano al mecanismo. Giró la perilla, primero lento. Las estrellas rotaron, luego más rápido, la noche se hizo de día, más rápido los campos se cubrieron de cosechas, para luego morir. Después un crujido cuya intensidad aumentaba y un temblor intenso. El mar enloqueció por el impulso de las entrañas terrestres y los ídolos de piedra cayeron uno a uno, volviendo a su origen. El océano los acogió a todos en su vientre y el artilugio abandonó las manos hacedoras para siempre. La segunda parte de Anticitera se llama Del otro lado del mar, y en ella la autora se aventura a contar una historia muy dolorosa, la de Lesbia, que se convierte en hilo conductor. Lesbia. Lesbia vive entre los aromas de la mañana abierta. Sabe hablar con pasión, pero no leer ni escribir. Nadie ahí lo necesita. Sus pies descalzos palpan el pasto. Su mente blanca sueña con un bebé rosado que no para de mirarla. Respira el perfume de los animales y sonríe, todavía sin reparos. Lesbia es observada. Lesbia, piel blanca y soberbia en su suavidad. Un labio grueso y uno delgado, rojos los dos. Ojos verdes y despejados, como el Bósforo sin temporal. Cara un poco chata y frente ininterrumpida, sin siquiera un cabello que la turbe. Lesbia, con sus dedos largos y delgados, de yemas suaves, con una sonrisa entre sus dientes impecables y con un ligero olor a campo. Así nada más. Tiene que ser mía. La tercera parte de Anticitera es denominada Orígenes y de una manera muy sutil nos muestra los engranes que permiten la conexión entre los relatos, y también es recomendable investigar un poco o profundizar en la historia de Abelardo y Eloísa, que nos muestra un poco de esta historia maravillosa de la Edad Media, que nos habla de un amor trágico. En esta ocasión leeremos El origen de Eloísa, y dice así: de Eloísa la abadesa se ignora casi todo lo que no está ligado a su unión con Abelardo. Para comodidad de la historia, carece de padre y de madre, y tan solo tiene un tío, que furioso castró a su primer y quizá último amante. Tal vez también una hermana, con quien su igualmente desconocido hijo fue a parar en cuanto nació. Nada más. Así nadie cuenta que su madre, Ersenda, una mujer noble, vivió también cubierta con la pátina del escándalo. Cuando era joven, un rumor corrió entre los círculos de Alcurnia. Un pretendiente despechado aseguró haberla visto en el bosque y entrar a una cueva con las manos cargadas de una serie de objetos que no pudo identificar. Aunque no se sabía cuál era el propósito de este paseo, el hecho en sí ya era digno de censura. Nada tenía que hacer una mujer noble y casada andando sola por el bosque. Por supuesto que muchos dudaron del relato, a causa de su procedencia. Todos tenían claro que Ersenda había preferido a otro hombre y despreciado a éste. Sin embargo, fue tanta la insistencia con que se habló del tema, que la versión empezó a ser cada vez más creíble. Al final, alguien le contó la historia al padre de Eloísa, cuyo nombre no vale la pena recordar, quien después de prorrumpir en un ataque de ira, decidió que esperaría hasta poder observar con sus propios ojos la situación, y pidió a la servidumbre de la casa que vigilara a su esposa. Una tarde salió detrás de ella. No tardó en alcanzarla. Se dirigía al bosque con una canasta. Fue una caminata corta, terminó en un prado tranquilo, con un riachuelo. Ella se sentó en el pasto, con la espalda recargada en un árbol. Sacó de su cesta un libro y comenzó a leer. El padre de Eloísa regresó avergonzado a casa. En realidad no tenía nada que reprocharle. No estaba seguro siquiera de si debía preguntarle por qué iba ahí con tanto sigilo y sin decirle a nadie. Prefirió la inacción. Cuando los sirvientes le comunicaban que la señora salía a su paseo,
Él se limitaba a asomarse y mirarla partir, pero la duda lo carcomía. La siguió por segunda vez, llegó al mismo lugar de antes y le observó hacer lo mismo que la ocasión previa, parado ahí, escondido detrás de un árbol como un animal. No pudo precisar por qué, pero le resultó inadmisible hallarla sola en ese sitio. Podía muy bien leer en el hogar que tan lleno de abundancia compartían, en la biblioteca, en alguna sala de estar o hasta en el jardín, cuyos árboles lucían iguales o más bellos que aquel en el que se apoyaba. Podía leer, pues, en un lugar donde la tuviera más a la mano. Odiaba también que no comentara nada sobre sus pequeñas fugas. No tenía derecho a guardarse algo así, tan cotidiano, tan minúsculo e irrelevante. ¿Por qué lo hacía? Si era inocente el acto, ¿por qué no lo comunicaba? De ese modo se dio cuenta, por mucho que la quisiera, y a pesar de todo el tiempo que pasaban juntos, no sabía cómo abordar ese tema, ni ningún otro. Estaba aislado por quién sabe qué barrera. Entre menos se sentía capaz de hablar sobre sus paseos, más crecía una nueva sensación en su interior. Era odio. Odio violento que se le inflamaba con el paso de los meses. Mientras conversaban durante la cena y ella no mencionaba el lugar donde había estado en la tarde. Cuando la veía despertar a su lado y ansiaba poseerla en el instante, en los momentos en que la veía hablar con alguien más en una cena. Odio. Quiso la cruel suerte que un lunes la siguiera de nuevo. Todo parecía desarrollarse igual que en ocasiones anteriores. La misma canasta, el mismo camino, el mismo prado. La vio por horas. Ella leía dibujando con el dedo objetos en el aire. Las sombras de los árboles danzaban en su rostro. Su belleza lo conmovía tanto como lo irritaba. Temblaba de deseo y de violencia. Se escuchó un crujir de hojas. Apareció un hombre. Fue rápido. Se acercó al riachuelo a beber un largo trago de agua y se marchó por donde había llegado. El padre de Eloísa sintió la cabeza enorme, las orejas hirviendo y el estómago encogido. Una mano, con vida propia, tomó la pequeña daga que se ocultaba en su cinto. Rugiendo, corrió hacia la mujer. La levantó de un jalón y la zarandeó del brazo. Ella no gritó. Se hallaba como en un sueño ridículo, inverosímil. No entendía nada. La mano autómata rasgó 2 veces su mejilla. Ersenda vio su sangre correr y la fuerza la abandonó. Sus rodillas tocaron la hierba. Abrió los ojos en su cuarto. Estaba en labor de parto. Clamó y clamó mientras el bebé sietemesino morado intentaba abrirse paso a través de sus entrañas. Sangre y dolor. La criatura, sin embargo, sobrevivió. El padre experimentó una sensación que interpretó como compasión y magnanimidad, y decidió perdonarla a pesar de que el bebé era una niña. Ahí, con la criatura entre los brazos, ella no tuvo más opción que aceptar las cosas como eran, con todo y las 2 rajaduras de su mejilla izquierda. Nació así la gran abadesa de Paracleto, la mujer más culta de su tiempo. Y pues bueno, por hoy hemos llegado al final de Abra Palabra. Los espero el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde, en que estaremos hablando de un libro bastante interesante llamado Grados de Miopía, de Andrea Chapela, publicado también por Fondo Editorial Tierra Adentro. Hasta la próxima. Esta es una novela fragmentaria, está hecha de fragmentos que van entre una página y 4, y cada fragmento cuenta historias que a veces son incluso como pequeños cuentos, y casi todo el libro, no todas las historias dan vueltas alrededor de eso, pero casi todas giran en torno a un aparato que dentro del libro no se entiende realmente si tiene propiedades mágicas o exactamente qué hace. Y cada uno de los personajes la interpreta de una manera, tiene una relación diferente con él. Hay, por ejemplo, un inventor que todas las noches sueña con armarlo y todas las mañanas intenta hacer un manuscrito en el que se detalle cómo hacerlo, pero nunca llega a lograr armar el aparato. Hay una niña que se encuentra con otros aparatos de ese tipo. Hay una niña que es otra ayudante de Arquímedes que ve cómo se construye y quiere construir el propio, etcétera. Entonces hay como varios personajes que giran en torno a esta idea de construir el aparato o que lo han visto.
Es un libro que tiene muchas historias, no todas están hiladas entre sí de manera muy directa, y el lector tiene que hacer una especie de reconstrucción de qué está pasando, porque es una... Yo veo el libro como un prisma que tiene muchas formas de leerse y que además implica cierta libertad por parte del lector. A mí me gustaba la idea de pensarlo así, como un libro que se puede armar de acuerdo a muchas lecturas y que no necesariamente tiene una respuesta universal, que no requiere que te digan así como, no, lo que quería decir era esto o aquello, no, se puede leer de muchas maneras. Y bueno, justamente por eso, cuando empecé a escribirlo, quería escribir acerca de este aparato, que es un aparato real, que se encontró en un naufragio el siglo pasado y que tardó, por su estado de deterioro, bastante tiempo en entenderse realmente qué hacía, porque además hay pocos testimonios en la antigüedad de aparatos similares a este. Entonces, bueno, como que había muchos misterios en torno al aparato real en el que me inspiré, digamos. Y yo quería que de alguna forma el libro funcionara también como un aparato. Entonces, pues por eso lo construí por medio de fragmentos. Hubo mucho de azar en el proceso de escritura, porque al principio pues yo quería que fueran cuentos, luego me di cuenta de que el mejor formato para hablar de la construcción de un aparato era una novela. Y bueno, como al mismo tiempo el aparato original está incompleto, yo quería que fuera una novela incompleta con muchos espacios, muchos huecos que no tenían que existir necesariamente dentro del libro, sino que podían ser completados desde afuera con la lectura, o que podían simplemente quedarse incompletos, ¿no? Entonces, cuando lo escribí, pues tuve que escribir primero como una suerte de cuerpo básico de fragmentos y luego buscar la manera de armarlos sin que diera demasiado, pero que también no diera tampoco como para que fuera imposible de leer o fuera frustrante para un lector. Eso fue como la principal dificultad con la que me encontré. Fue como un trabajo de montaje, ya que tenía casi todo escrito, ver qué hacer con los fragmentos que ya había y luego agregar aquello que hacía falta para que fuera un libro pues gratificante y a la vez demandante. Sí, es un libro un poco demandante. Es como para quien le gusta resolver acertijos, creo yo, o para quien le gusta solo pues dejarse llevar un poco, ¿no? Sin tener que complicarse demasiado en siempre saber qué pasó. Es como si hubiera una respuesta correcta para todo. En este libro yo creo que hay unas cuantas cosas que son muy directas, pero hay muchas otras que pueden ser muchas, que pueden tener muchas respuestas. Y bueno, entonces así fue el proceso de armado. Fue un proceso de montaje casi cinematográfico, y también requirió como muchos acomodos y reacomodos para ver de qué forma y en qué orden funcionaban mejor los fragmentos. Y eso es todo.